no imponer las manos con ligereza, ¿verdad? Eso se trata esta palabra. Y hoy en día, hermano, pues la iglesia se ha ido desviando de los parámetros, ¿verdad? De la línea con los requisitos de Dios, siempre, bueno, de hecho, desde la iglesia primera, ¿verdad? Desde que nuestro Señor estableció su iglesia, desde ese tiempo siempre ha habido gente, hermanos, que quiere sacar a la iglesia de los parámetros de Dios. Y no solamente en la iglesia, sino también, hermanos, esto también siempre estuvo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel siempre fue atacado, ¿verdad? Por el enemigo, para que el pueblo dejara a un lado a Dios. Y vemos cómo andaba como montaña rusa, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Subían, ¿verdad? Llegaban a un tiempo de conocimiento, de adoración a Dios, y luego bajaban, cuando se daban al punto que llegaban a la idolatría, al sacrificio de niños, ¿verdad? Y prácticamente a olvidarse de Dios. Y lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo, hermanos. Vienen avivamientos, ¿verdad? Pero no avivamientos, hermanos, como los que se nos decían antes. Usted sabe que se dice que hubo un avivamiento hace poco en una universidad por aquí de Estados Unidos cerca, que según que hubo un avivamiento y que toda la universidad era una universidad cristiana, y que en la universidad había un avivamiento y llegaba gente de todos Estados Unidos y de varias partes del mundo a ver qué estaba pasando, por qué los jóvenes estaban orando y que no sé qué. Pero la Biblia no habla de esos avivamientos, hermanos, de ese tipo de cosas, no, ni que un avivamiento en Edgar, y que vamos a Edgar porque hay un avivamiento, no. La Biblia cuando habla de un avivamiento es un avivamiento realmente espiritual, ¿verdad? Estos avivamientos siempre están causados casi siempre por una persona, tiene un nombre, hermanos, ese tipo de gente, es gente, ¿cómo se llama? Melanómanos, se llama. Algo tiene que ver con eso, es gente que quiere, como un artista, hermanos, un artista quiere ser idolatrado, quiere ser reconocido. La mayoría de artistas tienen ese espíritu, ahorita se me fue el nombre, tiene un nombre, hermanos, que es la característica de gente que quiere ser vista, quiere ser reconocida, que te alaben, que te conozcan, la fama y todo eso. Y ese tipo de avivamientos siempre trae una persona así, hermanos. Así que avivamientos habla, hermanos, como el avivamiento de los puritanos en Inglaterra, el avivamiento, hermanos, que vino a través de Lutero, a través de Calvino tenía un celo por la palabra de Dios, ¿verdad? Un celo porque la iglesia, hermanos, se purificara. Martín Lutero, pues igual, ¿verdad? Salió del catolicismo, y muchos hombres de Dios, hermanos, que se han levantado para tener verdaderos avivamientos, y no que a veces gigantescos en su iglesia nada más, y luego de ahí se ha extendido, pero todo eso, hermanos, a través de la palabra, ¿verdad? No de que de lenguas, y que hay milagros, y que hay lenguas, y que vamos, no, ese tipo de cosas, no, hermanos, porque la palabra nos enseña, hermanos, que lo que nosotros debemos de fijarnos es en la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos los falsos maestros y los falsos profetas harán milagros, harán prodigios, harán milagros, dice, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar apercibidos. Entonces vamos a primera de Timoteo 5, y luego aquí nos dice, hermanos, dice que no impongamos las manos con ligereza, ¿verdad? No solamente el pastor, sino toda la iglesia, hermanos. No solamente el pastor, hermanos, es la iglesia, todos somos la iglesia. Entonces, y usted se imagina, hermanos, si el pastor empieza a fracasar, si el pastor empieza a caer, y no hay una iglesia, hermano, que detenga la caída del pastor, el pecado del pastor, entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso Dios levanta un cuerpo, hermanos, un cuerpo, no solamente una persona, ¿verdad? Dije, primera de Timoteo 5. Sí, capítulo 5 y versículo 17. Dice ahí, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hasta ahí nada más. Pero seguimos en el 24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así es, hermanos. Hoy en día la iglesia, hermanos, es un desastre, ¿verdad? Porque ya ni siquiera, en realidad, hermano, ya ni siquiera se le puede llamar iglesia de Dios. Es una mezcla de paganismo, como igualito que el judaísmo, hermanos, que era una mezcla de paganismo con Dios. Igualmente está la iglesia hoy en día. Así que por eso dice ahí en el 17, dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente por los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, los ancianos que gobiernan bien, ¿qué se refiere? Que llevan una vida de santidad, ¿verdad? Que ponen... ¿No puedes leer nada? Perdón. Dice: ¿qué ancianos gobiernan bien, hermanos? Pues qué buen trabajo haces, desde la mañana hasta la noche. ¿Qué trabajo haces tan bueno? Mira cómo se esfuerza ese anciano. Anciano, hermanos, viene a ser obispo. Obispo quiere decir supervisor y también pastor. ¿Qué es un supervisor? Pues alguien que supervisa las ovejas, que cuida las ovejas. ¿De qué las cuida? Pues de que anden conforme a los caminos de Dios, que no se metan lobos al rebaño, que roben alguna oveja, ¿verdad? Que las cuide, que les den un alimento. Eso es un obispo, anciano o pastor. Entonces por eso dice su palabra que los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué anciano gobierna bien, hermanos? El que trabaja desde mañana hasta la noche, el que se la pasa visitando casas, sí. Pero sobre todo, hermanos, el anciano que gobierna bien es el que pone en práctica la palabra en la congregación, el que enseña la palabra a la congregación, ¿verdad? Ese es un anciano que gobierna bien, ¿verdad? No se trata nada más de llenar la iglesia con 10,000 personas y darles de comer pura chatarra, y darles de comer pura doctrina medias. No digas esto porque se ofenden, no digas esto tampoco porque se ofenden. Y la iglesia es un desastre, y no es una iglesia de Dios, es una iglesia conforme al corazón de un hombre, ¿verdad? Porque no se ha levantado gente en ese lugar que se oponga a ese pastor, ¿verdad? Le comentaba yo hace poquito de un pastor de aquí, hermanos, que se robó casi $40,000 de la iglesia, y él dijo que era para una situación de una necesidad que ocupaba, porque su hijo lo metieron a la cárcel y él necesitaba pagar para sacar a su hijo de la cárcel. ¿Y sabe qué dijo? Era una iglesia de unas 120, 130 personas. ¿Y sabe qué dijo la gente, hermanos? Pues tenía razón. Agarró los $36,000 porque los necesitaba para abogado. Hasta yo lo hubiera hecho a lo mejor. ¿Usted cree, hermanos? Y total, hermano, que la iglesia se partió, se dividió. Y se quedaron más o menos como 2 o 3 familias ahí. Y se llevó a toda la gente. Y la gente, hermano, siguiendo un ladrón. Pues así está la gente, hermano. Si todavía fui a ver a una persona que asistía con nosotros, ¿qué pasó con tu pastor? Le dijo: no, es muy bueno, yo quisiera ir con él, pero sentí feo dejar a estas 2 familias aquí. Me quedé aquí, pero yo, si fuera por mí, me voy con él. Ay, Dios mío, no puede ser, hermano, no puede ser. Hermano, ni en el mundo pasan esas cosas. Menos en la congregación donde se supone que están los parámetros de Dios.
Es terrible, hermanos, la situación de la iglesia hoy en día. Nosotros mismos experimentamos esa situación, hermanos. Un pastor ladrón, un pastor mentiroso, un pastor abusivo, un pastor engañador, junto con su esposa, hermanos. Que vino el superintendente y ¿qué pasó? No lo podía correr, porque según él no encontraba suficientes pruebas para sacarlo, hermanos. Son cosas terribles que se viven hoy en día en la iglesia. Por eso gente que, hermano, piensa uno que porque la iglesia tiene 500, 1000 personas, ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque está uno ciego, hermano. No ve uno qué enseñan, cómo trabajan, cómo anda la gente, ¿verdad? Dice, qué buen trabajo, cómo se esfuerza, hermano. Bueno, ese no es un anciano que gobierna bien, ¿verdad? Un anciano que gobierna bien es alguien que obedece la palabra. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿verdad? De doble honor, hermano, significa que reciban una remuneración económica mayor, no solamente un reconocimiento, sino económicamente también. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, gente que está dedicada, hermanos, a la predicación en la congregación, a la enseñanza y a la predicación, pues para que se dediquen a eso, totalmente a enseñar y a predicar. Note, hermano, que no es para salir a tanto a hablar, sino predicar y enseñar. Obviamente que sí, si el pastor tiene tiempo, hermano, pues también debe de visitar, ¿verdad? Pero para eso pues también están las ovejas para reproducirse, para ir y salir, ¿verdad? No necesariamente el pastor, cuando la iglesia llega de un tamaño, el pastor tiene que estar de tiempo completo en la iglesia, encargándose de discipulados, de enseñanzas, 2-3 servicios por semana, y si se puede también visita gente. Dice, pues la escritura dice, no pondrás gozar al buey que trilla, o sea, no le quites el alimento al buey, está trabajando el buey, pues darle de comer. Igual el pastor está trabajando, pues tienes que darle de comer. Digno es el obrero de su salario. Acuérdense, un salario, hermanos, no un porcentaje. No, que el pastor dice que el 5% de él es para la iglesia hace $1,000,000, entonces él se va a quedar con 50,000 cada 8 días, o qué sé yo, no sé el porcentaje de eso, que así se pone que el 15%, que el 20% por el pastor, y así empieza. Para los pastores se les debe dar un salario, acorde más o menos, ¿verdad?, a los sueldos que se manejan en la ciudad, ¿verdad? Dice, que en el 17, dice, ¿el 19? Sí, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A veces el pastorado, hermano, tiene mucho ataque, porque se levanta gente, pues que el pastor no es de su agrado, el anciano no es de su agrado, pues me cae mal, oye, no es el pastor, que esto y que lo otro, ¿verdad? Y puede ser, hermano, que se levante un grupo de gente para levantar acusación contra un pastor, ¿verdad? Y por eso dice aquí, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Obviamente siempre tiene que haber, hermanos, pruebas de que está fallando o de que pecó, ¿verdad? Dice, entonces, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y esto no solamente es con los ancianos, hermanos, es con toda la iglesia, ¿verdad? Porque aquí no está hablando, hermano, pues hablando de los ancianos, pero esto incluye toda la iglesia, los diáconos también. También esto va para los diáconos, para los servidores, cualquier tipo de servidor de la congregación, ¿verdad? Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En este caso dice a los ancianos o pastores, dice, ¿cómo lo vas a reprender? ¿Cómo lo vas a regañar si es el pastor? No, ¿cómo crees? No, dice que si persiste en pecar, repréndelo delante de toda la iglesia para que los demás también teman. Y reprenderlo, hermanos, es llamando la atención de una manera fuerte, de una manera severa, ¿verdad? Es una llamada de atención fuerte delante de toda la congregación, porque está persistiendo en pecar. ¿Y qué puede pecar, hermanos? Un miembro de la congregación en su carácter, un carácter contencioso, un carácter agresivo, un carácter chismoso,
¿verdad? Ya mucha gente nota que una persona anda levantando, ¿verdad? Chismes, pues se le avisa, se le llama la atención. Si no entiende, pues se le reprende de toda la congregación. Por eso le decía yo que la iglesia, hermanos, debe, de hecho, hermanos, si un miembro no quiere obedecer, se le debe de sacar de la congregación. Cuando un miembro está en rebelión y no quiere entender, se le debe decir, ¿sabes qué? Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Y dice aquí, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Así es, hermanos. Hay iglesias que sí hacen esto, siguen manteniendo, hermanos, el método de la disciplina, pero hay muchas iglesias, hermanos, que ya no ponen disciplina. Pero hay mucha gente, hermano, que disciplina al miembro, ¿verdad? Pero solamente si no se está acatando a la visión de la congregación. Estás en contra de la visión, pero no es bíblica. Tu visión no es bíblica. Tu visión que tienes no es ni de Dios. Pero tú te tienes que someter a ella. Si no, vete de aquí. ¿Y qué hace la gente? Pues mejor se va, hermanos. Pero nadie, hermanos, nadie está por encima de la Biblia. Ni un pastor, ni un diácono, ni nadie en la congregación. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, hermanos. Si una persona, si un sacerdote, ¿verdad? Tenía que purificarse, limpiarse. ¿Y qué pasaba, hermano, cuando llegaba a presentarse delante de Dios de una manera incorrecta? Pues, hermano, Dios efectuaba el juicio sobre él, ¿verdad? Fuera quien fuera, el sumo sacerdote, ¿verdad? O quien fuera. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esto es fuerte, hermanos. Y uno va a decir: no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a exhibir el pecado del hermano o de la hermana públicamente? No, eso no. Porque mucha gente dice así, hermanos. No, aquí ¿qué lo dice la Biblia? Una persona se empeña en no obedecer, se le tiene que reprender públicamente. Y la gente las iglesias lo hacen más o menos así: hermanos, a fulano de tal, a fulana de tal, se le ha llamado la atención. El hermano o la hermana se mueve en este pecado, así, y no quiere entender, y no quiere someterse a la palabra de Dios. Imagínense la vergüenza de la persona. Se hacen en muchas iglesias, hermano, pero les dan la doctrina. En algunas otras iglesias, hermano, se hace, hermano, pero con los que quieren traer división en contra de su misión, ¿verdad? Entonces, a los que dice, por eso, fíjese, es tan fuerte que Pablo hace esta declaración y bíblica, ¿verdad? Dice, y escrita, perdón, dice: te encarezco delante de Dios. O sea, dice delante de Dios, Timoteo, delante de Dios. Te encarezco, o sea, te pido por favor que lo hagas. Y del Señor Jesucristo y aún de sus ángeles, de todo el reino espiritual, en frente de todo el reino espiritual, te pido por favor que hagas estas cosas, que hagas esto, que no permitas que la congregación se vuelva un desastre, sin disciplina, sin orden, que la empiece a manejar y a maniobrar el pecado, que el pecado se meta y tú lo pasas por alto. Te encarezco delante de Dios, de los ángeles, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hagas, que guardes estas cosas, o sea, que hagas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué quiere decir sin prejuicios? Pues, hermano, no haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Vamos a regañar a él. A ese sí lo vamos a regañar porque es pobre. Es pobre, no aporta nada. Total, si se va, que se vaya. Es pobrecito, no pasa nada. Pero mira, es una familia rica, ¿no? ¿Cómo crees? Dan mucho dinero, dan mucha ofrenda, no hagas nada, ¿no? O es que es una familia que tienen casi llena media iglesia. No lo hagas. Por eso no lo hagas. Hagas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, no dándole preferencia a las personas. No, es que es el pastor. No le digas nada porque es el pastor. ¿Cómo le vamos a hacer eso? No es el hijo del pastor, es la hija del pastor. No te metas con ella. No, que es el hijo de un miembro prominente, del líder de la alabanza, ¿no? Del, qué sé yo, hermano, ¿no? Dice, no, cualquier persona es lo mismo. Se debe hacer esto con cualquier persona, hermanos.
Y luego dice aquí: no impongas las manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hermanos, esto es, cuando en aquel tiempo, hermanos, se levantaba un sacerdote, se le tenía que poner aceite y ponerle las manos para darle el cargo de sacerdote, el cargo de ministro, el cargo de lo que fuera, cualquier ordenamiento, ¿verdad? Sobre todo a los sacerdotes, a los miembros del sacerdocio. Ahora usted imagínese, si había un sacerdote que no se había purificado, que no se había limpiado, y ponerle ahí un cargo a una persona que era malvada, que andaba en pecado, no se le podía dar un cargo. Al contrario, se le tenía que reprender. Tú no estás capacitado para este cargo, tú no puedes ser un sacerdote. Pues lo mismo pasa hoy en día, hermanos. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, no tienes que hacer las cosas con ligereza. Tienes que indagar, tienes que investigar la vida de esa persona, si está capacitada para servir en la iglesia, si puede ser un pastor. No, esa persona no puede ser un pastor, no puede ser un pastor, no reúne los requisitos, es una persona en pecado, en necedad, en maldad, en rebelión, ¿verdad? Es una persona que en realidad pues no se mira nada espiritual en ella, ¿verdad? No hay nada espiritual en ella. Entonces, ¿pastor de qué, hermanos? Si el pastor está encargado de orar, de visitar, de predicar, no que le vamos a poner a una persona en cualquier ministerio, ¿a cuenta de qué? Dice que no impongas las manos a nadie con ligereza, ni participes en pecados ajenos. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que tú no levantes a alguien que esté mal porque tú te haces partícipe de su pecado también. Tú levantas a una persona a la alabanza, un adulto, un joven, lo que tú quieras, y la persona anda mal, tú te estás haciendo también partícipe de su pecado, porque eres una persona que no está capacitada para servir, para trabajar en las cosas de Dios. Y tú estás siendo partícipe de que una persona que no es del pueblo de Dios esté sirviendo ahí. Así pasa en muchas iglesias, muchas personas que no son hijos de Dios, pero sirven en cualquier ministerio, ¿verdad? Y eso sabemos que lo hace mucha gente. Pues con tal de que no se vaya, déjalo. No, pues con tal de que aporte dinero, déjalo, no digas nada. Sí, tiene un carácter malo, ya hasta se peleó con 2, 3, casi se peleaba a golpes, pero déjalo, ¿cómo lo vas a quitar? No, la Biblia nos da parámetros, y por eso vienen, hermanos, juicios de Dios. Por eso dice aquí: no te hagas partícipe, no levantas a alguien que no está capacitado para servir, no te hagas partícipe de sus pecados. Consérvate puro, ¿verdad? Por eso vemos a un Moisés, hermanos, a un Moisés que se levantaba, ¿verdad?, en la congregación. ¿Y qué pasó, hermano, cuando Moisés quería poner en práctica la palabra de Dios? ¿Quién se levantó? Se levantaba gente malvada, hermanos, a oponerse a él, pero no se oponían a Moisés, hermanos, se oponían a Dios, peleaban contra Dios. Porque una persona, hermanos, que pelea contra el pastor cuando quiere hacer lo correcto, no está peleando con un pastor ni con un hombre, está peleando directamente con el Todopoderoso, contra Dios. Y vemos a Moisés se levantó por él. ¿Quién eres tú? Dice. ¿Quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? Ya estamos hartos de ti. ¿Quién eres tú? Hasta que vea lo que sucedió con Moisés clamó a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Murió toda la familia de Coré, él y toda su familia, ¿verdad? Por causa de este pecado, hermano. Coré y otros hombres que se levantaron, unas familias que se habían levantado para ir en contra de los mandamientos de Dios, porque Moisés dijo: ¿yo qué? Dijo: no se está levantando contra mí, sino contra Dios, arrepiéntanse, paren este asunto, pero no se arrepintieron, ¿verdad? Si lo que dijeron: nosotros también somos hijos de Dios, también somos del pueblo de Israel. Entonces dijo esto a Moisés: vamos a ver, dijo, de quién se agrada a Dios. Y fue cuando ofrecieron incienso, y cuando ofrecieron incienso se abrió la tierra y tragó a toda la gente, esos que se oponían, hermano, a los mandamientos de Dios, porque no se oponían en sí a Moisés. Bueno, hubiera sido, hermano, que se hubieran opuesto a un hombre y a sus ideas, ¿no? Se oponían a Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia, de cuando dice que algo, hermano, lo hagamos. No, que tú lo dices, no, esa no. Te tiene que obedecer, hermano, porque a veces no nos puede pasar ahorita un juicio, no sabemos el día de mañana, el día más adelante, no sabemos, hermano, qué nos puede pasar, porque no podemos jugar con Dios, ¿verdad?
Entonces dice, no pongas las manos con ligereza a nadie, no levantes a gente que no está preparada, ¿verdad? Pero pues en las iglesias vemos de todo, hermanos, gente que hasta se golpea, gente que anda en las barras, gente que anda en los bailes, y el domingo a la iglesia, los pastores, hermanos, ni la iglesia dice nada, ni los pastores ni la iglesia. Hermano, no nomás está un pastor para guardar la palabra de Dios, también hay una iglesia, ¿verdad? Para guardar la palabra del Señor. Dice, los pecados de algunos hombres y mujeres, hermanos, los pecados de algunos hombres, y le vamos a poner y mujeres, se hacen manifiestos, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Hermanos, los pecados de mucha gente salen a flote. ¿Sabe cuándo sale más a flote el pecado de una persona? Cuando hay problemas. Sacan caracteres, hasta groserías o a veces hasta golpes. Entonces sale que la persona no es convertida. No, el hombre no es convertido porque ya hasta quiere repartir golpes. A veces no es ni hijo de Dios, o a veces es un hombre carnal o un cristiano, un niñito espiritual y quiere servir en la congregación o está sirviendo en la congregación, no está capacitado para ser un miembro que sirve en la congregación, porque dice aquí, los pecados de algunos hombres se manifiestan antes que los traigan a juicio. O sea, algunos hombres, hermanos, antes de que se les descubra, ellos mismos afloran sobre todo su carácter, sus actitudes, ¿verdad? Violencia verbal, porque no nomás violencia, hermanos, golpes, violencia verbal, violencia, igualmente, hermanos, física, chismes, la otra cosa, querer levantar, hermanos, divisiones en la congregación, como comer, hermanos, y digo, no, ya estamos cansados de ti, mira nada más cómo nos traes. Digo, pues no soy yo, digo, soy Dios, pero todo eso, hermano, empieza a salir la gente, el adulterio, hermano, sale a veces el adulterio. Una persona, hermano, que batalla mucho en su carnalidad por las mujeres, o mujeres por los hombres, tarde que temprano, hermano, sale su adulterio. Ya el hermano anda de pecador, la hermana anda de pecadora. ¿Qué pasó? No, pues ya cayó la persona, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que ya era, hermano, la persona tenía esa deficiencia, pero un día salió. ¿Y qué vemos a veces, hermanos, en las iglesias? Divorcios. Porque el hombre o la mujer abandonó, ¿verdad?, su pareja. Fue algo que el pecado que salió de repente, no, ya estaba ahí, pero no se había manifestado. El robo igual. La violencia. Es un hombre violento, pero no se le había dado la oportunidad de que se le conociera, que lo sacara. Una mujer, un hombre violento, ¿verdad? Entonces, gente que no está capacitada, hermano, para estar en la congregación, y cuando esta gente se manifiesta su pecado, pues no está apta para servir en la iglesia. No está apta para servir en la congregación. Por eso dice Pablo, no impongas las manos con ligereza. Tienes que ver bien a la persona, que sea persona, pues, que sea pues, lo mejor que se pueda acercar a las cosas a la palabra de Dios. Dice, a unos se hacen pecados, se hacen manifiestos antes que vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué quieres después, hermano? Que una vez que se les da un ministerio, entonces, viene el pecado. O sea, a unos, hermanos, no se les puede poner a servir porque se manifiesta está su maldad, su pecado, su falta de conversión o su dificultad para obedecer a Dios. No lo puedes poner a servir porque está manifiesto. A otros, una vez que sirve, se manifestó el pecado, es lo que dice aquí. A otros se les descubre después de qué, cuando ya están en el ministerio. Y es como que hay un montón de gente, hermanos de todo tipo, ¿verdad? Desde el diácono de cualquier ministerio, hermanos, hasta los pastores. Dice, así mismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermanos, se nos debe de ver manifiesto si oramos. Nuestro carácter que se va transformando, nuestro sometimiento a la palabra que se va sometiendo cada vez más a Dios, nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, una persona que no ora, que no se somete a Dios, ¿qué pasó? Tarde que temprano, hermanos, va a fallar.
Una persona que no ora tarde que temprano, hermanos, va a caer en algo, porque el enemigo sabe qué momento y qué tiempo, hermano, lo va a hacer caer. El enemigo sabe en qué momento nos va a dar, ¿verdad? La zarpada, hermanos, o la embestida. Dice, las obras buenas son manifiestas, pero las que no son buenas no pueden permanecer ocultas. Permanecerán ocultas, hermano, para un ciego, como esta iglesia, hermano, ciega, el pastor ladrón, y se llevó a prácticamente toda la iglesia. Está una iglesia ciega, hermanos, sin crecimiento, sin discernimiento espiritual. Porque la apóstol, hermano, todos conocemos los parámetros de la Biblia, los que somos cristianos, la mayoría entendemos, pero estamos tan ciegos, hermanos, que pasamos cosas que a veces ni un mundano pasa. Yo me acuerdo que hay gente que me decía, oye, pero ¿por qué estás con esa persona? Si esa persona es así, 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 no digas eso, te va a castigar Dios. ¿Qué no lo ves como es esa persona? ¿Qué no lo ves como actúa? Tu pastor, ¿qué no lo ves como es? Así me dice, cállate, te va a castigar Dios. Levante su mano porque en nombre de Dios, hermano, porque a veces estamos ciegos. Estamos ciegos, hermano, y no ven los pecados de estas personas o de los hermanos. Oye, pero ¿por qué esa persona ha sido en tu iglesia? ¿Qué no lo ves como es en tu iglesia? Sí, ahí está creciendo, hermano. No diga nada, está creciendo. Con tal de que, hermanos, con tal de mantener una membresía, ¿verdad? Pasamos a veces todo eso por alto o con un llamado amor. No, hermano, es que Dios es amor. Ahí el amor, hermano, el hermano está creciendo. Sí, hermano, pero le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, ¿verdad? Que pongas esto en práctica, ¿verdad? Repréndelos, ¿verdad? Confróntalos, enfréntalos. Esto no puede ser así, hermano. Por eso hay gente, hermanos, que pierde su privilegio. Cada servicio en la congregación, hermanos, es un privilegio. Desde un diácono a un pastor es un privilegio. El privilegio no es eterno, hermanos. El privilegio es desde que entras a la iglesia hasta que sales. No, el privilegio no te lo quita. ¿Cuándo? Cuando caes. No, pero es que yo soy de la alabanza, no me pueden quitar. No, ya caíste. No, a lo mejor se te puede dar más adelante. A lo mejor. No, que el pastorado, yo soy pastor, ¿cómo que me quitaron? ¿Cómo que me van a sentar? No, siéntate. ¿Cuándo se te va a dar el privilegio? No se sabe. No se sabe cuándo se te va a dar. A lo mejor un día, a lo mejor nunca. Depende de tu crecimiento, depende de cómo vas avanzando. No es en ningún puesto, hermanos, en la congregación, de acuerdo a la Biblia, hermano, es ¿cómo se dice? Es vitalicio. Pues ya. Por eso, hermanos, hay pastores de verdad que no los pueden sacar de la congregación, no los pueden quitar, porque no, yo soy el pastor y hacen y deshacen. ¿Cómo crees que nos vamos a meter con él, verdad? Entonces, hermano, por eso se debe hacer una revisión. Imagínense, hermano, cuando metemos a cualquier persona que está aquí arriba, o allá, o en cuneros, o en escuela bíblica, o jóvenes, hermanos, y no se hace, ¿verdad? Una revisión, y se hace con ligereza, no se está viendo su vida. Se debe proceder a una investigación juiciosa, una preparación del servidor. Tiene que estar mínimo sirviendo un tiempo en la congregación y se ve, hermano, que es una persona capaz, que obedece a Dios, que está metida con Dios, que ora, que lee, que se mira su crecimiento, que respeta al hermano, a la hermana, ¿verdad? Tú ves a un joven, tú no lo puedes poner a servir si es un joven que tú ves que no respeta a sus papás. ¿Cómo lo vas a poner a servir a un joven que es grosero con sus papás y viene y sirve en cualquier ministerio de la iglesia? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad humana lo vas a poner? Pues será con tu autoridad, pero no con la de Dios. Un joven que es grosero, una señorita, un joven grosero, un joven que anda borracho por ahí el domingo, porque hay iglesias así, hermano, los jóvenes se van a hacer su desastre. A veces jóvenes tienen relaciones o miembros adultos y hacen sus cosas y el domingo no, pues a la congregación. Y dices, no, ¿tú qué? Soy vitalicio, yo soy de la congregación, soy servidor, ¿no? Dice, no, y pongan las manos porque tiene que haber, hermanos, una revisión, una investigación juiciosa para que esa persona pueda servir. Aquí ningún puesto es vitalicio, ni
Ningún servicio en la congregación que tenemos, hermanos, es un derecho. No, yo tengo derecho, es mi derecho. No, es privilegio de Dios. Dios te da un privilegio por medio, hermano, de tu santidad, de tu trabajo, de tu orden. Un privilegio que te da Dios, pero ese privilegio, hermano, lo podemos perder en un descuido así. No hay privilegio, se acabó. Seas el hijo del pastor, seas quien seas, no, ¿hasta qué? Hasta que se vea. Y otra vez, el paso del tiempo estás dando fruto, entonces a lo mejor se puede considerar, ¿verdad? Aunque hay pecados, hermanos, por los que una persona queda totalmente, ¿cómo se dice? Fuera del ministerio. Hay pecados por los que la persona queda totalmente fuera de ciertos ministerios, ¿verdad? Como sobre todo el pastorado. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Y por eso dice a Pablo: consérvate puro, libre de pecado por causa de otros. Libre de pecado por causa de otros. No, pues es que se va a ir la mitad de la congregación. Así dijo, escuchó una vez un pastor. Dijo: no, más si queremos poner esa línea, se va a ir la mitad de la congregación. Hermanos, ahora da risa, pero en aquel tiempo yo dije: pues es cierto, ¿cómo vas a hacer así muy estricto? Sí, se va a quedar toda la iglesia. No, para algunos dicen: no, pues sí, tiene razón, ¿verdad? Y luego, hermanos, a veces llegaba gente a la iglesia, hermanos, y mira esas becas, ¿quieren servir, hermano? Y desgraciadamente esos pecados, hermanos, pues por la falta de discernimiento que va tomando, los empieza uno a hacer, hermanos, en realidad, ¿verdad? Pero tenemos que ver, hermanos, que sea una persona calificada para servir a Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a ser luz del mundo, hermanos, cuando somos en realidad tinieblas? Apenas hablé con una persona, hermanos, que de repente pues ya no quiso nada de Dios. ¿Qué pasó? No, pues es que trabajo con una persona, dice, que es cristiana, dice. Y digo: ay, Dios mío, digo, es la peor persona de un grupo como de 20 personas, es la peor. Y va a la iglesia. Es la peor, es insoportable. Así decía la persona: es insoportable. No, es insoportable. A veces a mí me quiere meter en sus líos, digo, porque yo no me hago caso. Es una persona, hermano, que va a una iglesia y que tiene como 15, 20 años en una congregación, unos 15 años yo creo en una congregación. Es terrible, hermano, que escucho ese tipo de testimonios, hermano. Por eso, a otra persona que dijo: yo lo menos que quiero decir es una iglesia, porque todos son iguales. Yo ya fui a una iglesia cristiana y todos son iguales, no hay ninguna diferencia con los católicos. Son iguales. Pero para qué no. Y es la verdad, hermanos. Las iglesias de ahorita, hermanos, están en un punto en que no hay diferencia. No hay diferencia entre un cristiano y un pagano, ¿verdad? Porque el catolicismo, hermanos, es paganismo. Falsa religión, hermano, a la orden de como la gente quiere hacer, hermanos. Al católico no le interesa cómo seas tú, nomás con que no dejes de ser fiel a esa religión. Tú haz tu vida como quieras. Y luego dice, una vez escuchaba a un pastor o no sé qué era de una congregación, estaba predicando, dice la persona: hoy te dicen en las iglesias que prediques el arrepentimiento. Es una iglesia a la que nosotros nos congregamos antes, ¿verdad? Me metí, a ver qué rollo traen. A veces pues, ando trabajando, ando todo el día con mis audífonos, escuchando predicaciones y el otro. Y voy a ver qué traen ahí, ¿verdad? Y pues estaba predicando un pastor de esa congregación. Dice: hoy en día tú no debes de pedir a la gente que se arrepienta, ni debes de nombrarle sus pecados. ¿Por qué vas a hacer tú decirle a la gente: oye, arrepiéntete de tus pecados? Si la gente está bien cargada, la gente está cargada, la gente lo que ocupa es un abrazo, no que la juzgues, no que la condenes. La gente lo que ocupa es amor. Tú no puedes llegar y decirle: Dios quiere que cambie su vida. ¿Cómo? Si la persona ya está en el suelo y tú me llegas y la rematas. No, dice, tú llegas a la iglesia a la gente con amor. Dios te ama, así como eres. Te doy un abrazo. O sea, se oye bonito, hermanos, pero no es bíblico. Se oye bonito, pero por eso llega la gente a la iglesia, hermanos,
y con esas doctrinas y nunca cambia. Y nunca ha entendido, hermanos, que la persona que tiene que cambiar porque ven a Dios como su servidor o hasta como su alcalde. Tú me tienes que amar porque tú moriste en esa cruz y eres amor. Tú me tienes que amar. Me tienen que amar así como soy. Y la gente, hermano, nunca hay una transformación, que no está el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo 4:11, ahí atrásito. 1 Timoteo 4. Dice el hermano, es que se empezó bien y se cayó. Dice, no es que empezó bien, lo que pasa es que no había tenido ¿cómo dice? No había tenido la oportunidad de caer o algo así, no, es una frase así, es que no es que cayó, porque a veces dice, no, es que ya robó, esa persona robó, y era bien honesto. ¿Cómo fue que robó si era bien honesto? No, nunca fue honesto. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad y cuando se la presentó, pues salió el ladrón que lleva adentro, ¿verdad? Igualmente, el pecado que tengamos, hermanos, si somos cristianos y en un día en un altercado que salen hasta los golpes, no es que te salió lo violento, es que eres una persona violenta, que no has tenido la oportunidad de sacar esa violencia, es otra cosa, pero tu corazón transformado, hermanos, cambia del interior, aunque se te presente, ¿verdad? Una persona que te quiera golpear. Por eso, hermanos, si nosotros no nos mantenemos llenos de Dios, pues cuando venga la situación vamos a poder y se van a manifestar esa carnalidad de nosotros, ¿verdad? Porque obviamente, hermanos, hay gente que está en el mundo que son muy pacientes y que no tienen la característica de la violencia. Hay gente, hermano, en el mundo que no es cristiana, pero le haces y no se encienden y mantienen la tranquilidad. Pero hay otros hermanos que no les puedes decir nada porque un volcán, hermanos, siempre a punto de verdad de explotar todo y saca todo. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, cuando éramos así en el mundo, que el adulterio, la borrachera, todo eso tenemos que orar y todo el tiempo, hermanos. Si usted no tiene un pecado que se moviera del mundo, nunca deje de orar. No piense que ya lo venció. No, eso yo lo hice pero hace 20 años, yo ya no. Si eras violento hace 20 años y por nada te agarrabas a golpes, ora siempre, Señor, líbrame, Señor, de mí mismo. Ten este control de mi carácter, dame amor, Señor, convierte mi corazón. Si tienes por la bebida, igualmente, Señor, y dame fuerza en esta área, que no se me presente la oportunidad, y ayúdame a dejar amistades, hermano, que anden en esas cosas. Rápido tienes que cortarlas. No puedes tener un amigo que anda ahí, o un amigo que es peleonero tampoco, porque te va a arrastrar a eso, o un amigo que anda en la droga. ¿Cómo va a ser un amigo íntimo? No. Un conocido del trabajo, sí, un conocido de la cuadra, un vecino, sí, pero un amigo no, porque nos puede arrastrar, hermanos, a eso, a menos que sea un amigo, porque nosotros estamos predicándole. Arrepiéntete, acércate a Dios. Si Dios te ama, pero Dios quiere que cambies y que dejes eso muy diferente, ¿no, hermanos? O a una mujer, ¿verdad? Una mujer que batalla, hermanos, que batalló en la sexualidad, en la promiscuidad, en la inmoralidad sexual. No te vas a acercar a una mujer a compartir la palabra porque puedes caer, ¿verdad? Siempre tiene que ser acompañado de tu pareja, de tu esposa, ¿verdad? Y situaciones, como todo tipo de situaciones, dice ahí 1 Timoteo 4:11. Esto manda y enseña: ninguno tenga un poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, ¿verdad? Dice Timoteo, ninguno te tenga por menos, ¿verdad? Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Ok, ¿cómo se va a ganar un joven el respeto de los adultos? Con su ejemplo, con su verdad. ¿Cómo se va a ganar el adulto el respeto de los jóvenes y de los adultos? Con el ejemplo que a veces, hermano, podemos empezar a hacer un mal ejemplo si no estamos buscando de Dios. Imagínense, perdón, el pastor Cascarrabias. Híjole, está difícil, ¿no? El pastor Cascarrabias, porque es bien enojón. No se puede.
Mira el pastor, ya cayó con 2 o 3 muchachas, pero ahí sigue. Y los hay, hermanos, los hay. Ahí sigue el pastor. Pero dicen que es, dicen, ¿verdad? Que por ahí cayó una vez, hermano, pero predica bonito, no, predica bien. Cayó hace mucho. Así pasó con un pastor famosísimo, hermanos, Jimmy Swaggart, creo, Jimmy Swaggart. Él cayó al adulterio, hermanos, lo descubrieron y todo. Y, pues, ¿verdad? El domingo dijo, hermanos, perdón, les pido perdón, me retiro del pastorado, perdón, hermanos. ¿Verdad? No, perdón, en la semana, cuando lo descubrieron en el adulterio, ¿verdad? Más bien la persona lo acusaron, algo así sucedió, lo descubrieron, pues. Y en la semana pidió perdón y que se retiraba, ¿verdad?, de los caminos de Dios, bueno, del pastorado, para que se retiraba del pastorado, perdón, me retiro, no reconozco que no estoy calificado para ser un pastor, perdón. El domingo, hermano, se presentó en la iglesia, dijo, a mí Dios ya me perdonó y yo sigo siendo el pastor. Ahí está en YouTube, lo puede usted buscar. A mí Dios ya me perdonó, dijo, yo sigo siendo el pastor, ya me perdonó. Y así, hermanos, hay miles de casos. Ves en estos tiempos, hermanos, que no hay virtud. No hay virtud, hermanos. Si la gente, hermanos, también está así. La gente está así, hermanos. 4:11. Ninguno te tampoco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Fíjese, lo que hablamos, hermanos, que todo lo que hablamos, hermanos, sea pureza, sea cosas que edifican, cosas que bendicen, cosas que ensalzan, la virtud, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente tienes que estar hablando de Dios a la gente, pero puedes hablar cosas buenas, virtudes, cosas de Dios, no poderte hablar de chistes negros o chismes, de esto, del otro, ¿verdad? O hablando de películas que no convienen. Ahora que iba al Instituto Bíblico una vez con un pastor ahí, un pastor de ahí, dice, hermanos, nosotros como pastores tenemos que estar en todo, no solamente en la Biblia, no, sí, la Biblia es muy importante, pero tenemos que estar en todo. Dice, así que miren, yo me acabo de aventar el libro de las 56 sombras, no sé, un libro, ¿cómo se llama ese libro? De las sombras, no sé qué, un libro muy famoso que salió hace como unos 5, 6, 7 años. Está en inglés, fue un bestseller mundial. Pero haga de cuenta que es pornografía escrita. Un hombre con una mente muy, ¿verdad?, desquiciada, hizo ese libro, las 52 sombras, no sé cómo se llama ese libro. 50 sombras de esa. Y él dijo, ya me lo aventé, hermano, me lo aventé. Pero ya dio 50. Bueno, ese, ¿no? Ese hermano dijo, ya me lo eché. Hermanos, hay que ver de todo. ¿Usted cree que eso edifica, hermanos? Y uno, hermanos, así, que en vez de que alguien le hubiera dicho, hasta ni yo, hermano, dije, no se me hace bien. Dije, ese libro, pues, están diciendo que es un libro malo, pues ¿cómo lo está recomendando? Y nadie se paró para decirle, oye, hermano, estás mal, ¿cómo vas a hacer eso? Y menos recomendarlo ahí como instituto bíblico. Pero así está la iglesia, ¿verdad? Dice, en palabra, tus palabras, tu conducta, o sea, cómo nos conducimos, cómo hacemos nuestras acciones, nuestras motivaciones en amor, hermanos. Amor conforme a qué, a la palabra de Dios, amor ágape, ¿verdad? Amor que pasa por encima que sobrepasa todo, que pasa por encima de la ofensa, ¿verdad? O de la cosa que nos hace, sobre todo nuestra pareja, hermanos, sobre todo nuestra pareja o nuestros hijos, porque ¿dónde es el lugar donde más amor podemos demostrar o debemos demostrar? Nuestra casa. Nuestra casa es difícil, pues sí es difícil, hermano, porque si no estamos preparados, nos vamos a caer, ¿verdad? Pero tenemos que agarrarnos de Dios en espíritu, ¿verdad? En todo lo espiritual, en fe. Aquí fe, hermanos, la traducción real es fidelidad.
que te conozca como un hombre fiel, una mujer fiel a Dios, ¿verdad? Un hombre o una mujer fiel que tienes fidelidad a Dios, compromiso con Dios, ¿verdad? Como le dije un día, hay gente que viene a la iglesia y una semana sí, una semana no, 2 semanas sí, 2 semanas no, esa persona no es cristiana, hermanos, no es un cristiano. Aunque se diga, ay, no soy cristiano, no eres un cristiano. Pero pues la persona piensa que es cristiano, pues que se engañe ella sola, pero a mí no me engaña. A mí no me engaña. ¿Verdad? Lo digo con todo respeto, pero es la verdad. Hermanos, una persona cristiana tiene fidelidad a Dios. Y si es una persona cristiana, hermanos, tarde que temprano Dios la va a traer con mano dura. Pero a veces no esperamos que Dios haga eso, hermano, que nos traiga con mano dura, no, sino que nosotros lo hagamos, hermano, pues con obediencia. Dice, con fidelidad y pureza en todo, hermanos, sin inmoralidad de ningún tipo, sin pensamientos, hermano, tampoco sin querer sacar provecho de nadie, con intenciones puras, ¿verdad? Dice, no descuides el don y perdón que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del pastor. Dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué don, hermanos? Pues el pastorado. No descuides el pastorado. Estás descuidando el pastorado, Timoteo. Estás descuidando las ovejas. Te estás desanimando. No hagas eso, Timoteo. Dice, es un don que hay en ti. Es un don, hermanos, ¿verdad? Dado por Dios, obviamente. Le fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Obviamente es un llamado de Dios. A él se le dijo, Dios te va a llamar, y Dios lo llamó, ¿verdad? ¿A qué, hermanos? A salvación. Dice, por la imposición de las manos del presbiterio, ¿verdad? O sea que a él, hermanos, se le pusieron las manos, ¿verdad? Como para el cargo que iba a ocupar. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto pasa, hermanos, cuando uno no se ocupa de las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Pues no hay manifiesto nada, no se manifiesta nada al mundo, somos oscuridad, no hay luz, ¿verdad? Y si proclamamos la palabra, hermanos, y nos ven con un mal carácter, y si proclamamos la palabra y nos ven, ¿verdad? Como le dije de esa persona que acaba de decir, no, hombre, esta persona es de lo peor, es la peor, digo, la peor de todas, es la única cristiana que trabaja ahí. Es la peor, digo, ay, me va a tocar trabajar con ella y ella me manda, dice. Ya me dije, es una persona, hermanos, ay, bendito Dios, es tremendo decir que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, pero así como es manifiesto el aprovechamiento, hermanos, de un cristiano, también es manifiesto la maldad, o la rebelión, o la desobediencia de un cristiano, es manifiesta a la gente de allá afuera. Como esta persona que le digo, hermano, que la gente dice que nadie la soporta a esta persona. Nadie quiere trabajar con ella, eso. No, nadie quiere ser amigo. Nadie quiere estar cerca de ella porque, ay, el niño dice, no, es terrible, hermanos. Y luego dice, y me invita a su iglesia, dice, me invita a su iglesia, que 1 o 2 veces que voy a ir, yo digo, y ya va a ser como tú dices, ya mejor déjame en paz. Y le estábamos invitando a mi esposa y yo, ven a la iglesia. No. El día que dice, hermano, que todos somos iguales. No, todos son iguales, dice. Bueno, pues está bien. Dije, pero nada más acuérdate, dije, un día va a haber un juicio, ¿verdad? Y te vas a presentar delante de Dios. Y me dijo, ya sabes a dónde voy. Yo ya sé a dónde voy. Me dijo, si yo ya sé a dónde voy. Bueno, imagínense hasta casi riéndose, ya sé dónde voy. Bueno, ese día, hermano, la risa se convertirá en terror, en llanto, ¿verdad? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermano, el mayor enemigo que tenemos no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos,
no es el hermano de la iglesia, no es el miembro de la iglesia, no es el pastor. El mayor enemigo que tenemos soy yo. No voy a orar por mi pareja, porque por mi pareja me enojo mucho, por mi pareja hago esto, hago lo otro. No, el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Dice, ten cuidado de ti mismo. Eso, ten cuidado de ti mismo, se refiere, hermanos. Trabaja todos los días, ¿verdad? Rinde todos los días. Tu persona delante de Dios, toda tu persona, tu cuerpo, los apetitos de tu cuerpo, tus pensamientos, tus gustos, tus ideas, ríndelos delante de Dios, porque tú eres. Dios no te va a pedir cuentas de cómo es tu esposo allá en el cielo, como Dios no me va a pedir cuentas de cómo es mi esposa. A ver, ven aquí. A ver, vamos a ver por qué pecabas. ¿Quién era el causante de tus pecados? ¿Tu esposa? ¿Quién era el causante de que tuvieras un carácter irascible? ¿Tu esposa? De que dijeras maldiciones. Tu esposa. Bueno, sí. Fue que vamos a hablar con tu esposa. No. Dios, hermano, nos va a cada uno de nosotros a decir, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Y no va a haber engaño en él. Dice, persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? O sea, no serás una piedra de tropiezo. A quien tú invites a la iglesia no podrá decir que no se acercaron a Dios por ti, ¿verdad? No podrán decir, no, pues ¿para qué voy si esa persona es así? Dice, pues haciendo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque alguna persona, hermano, puede que se acerque por tu testimonio, puede que se acerque porque ven cómo eres, porque no dices malas palabras, porque eres respetuoso, porque eres honesto, porque eres empático, porque haces obras buenas. Empático es una persona que ves a alguien en necesidad, hermanos, y ayudas en la necesidad no solamente económica, también le ayuda de algo. Hay gente, hermanos, que le corta la yarda al vecino. Conozco un pastor aquí para acá, para este lado del amigo, güey. Hermano, es una persona de calidad, el pastor es un señor como de 70 años. ¿Y qué ejemplo, hermanos, hay en su cuadra? En su cuadra, hermano, pura gente, pandillas y todo eso. Y ya por lo mismo, para allá. Y sabe que, hermano, se vive allí y él le corta la yarda, hermano, como a 5 o 6 casas ahí de donde él vive. Y yo lo vi, hermanos. Estaba yo trabajando allí, vi que empezó con su casa y se fue a la otra, y a la otra, y a la otra, y quién sabe cuánto tiempo se echó ahí, por adelante y por atrás, cortando todas las yardas, y la gente lo ama. Y cuando un día les comparte a alguien, hermanos, no van a poder decirnos que le dio un gran testimonio. ¿Para qué? Tiene un testimonio grande, que no se quieran acercar por la maldad y por el pecado, sí es otra cosa, pero hay un buen testimonio de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios fiel. Es un Dios fiel, Señor. Y estamos aquí no porque seamos muy buenos, sino porque tú eres fiel, Señor. Tú pones en nuestro corazón fidelidad también a ti. Señor, te pido por aquellos hermanos que pudiéramos estar débiles, Señor. Aquellos hermanos que pudiéramos estar desanimados. Aquellos hermanos que pudiéramos hacernos preguntas de qué hago aquí, por qué estoy aquí. Danos la fe, Señor, de la realidad, Señor, de que tú eres un Dios real y que recompensa, pero que también, Señor, un día dará castigo, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a ser un ejemplo, Señor, en palabra, en conducta, en obra, y a tener, Señor, en vista el primer enemigo de todos, que podemos ser nosotros mismos, Señor, no al que está al lado de mí, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor, como el enemigo principal, al cual tenemos que domar, al cual tenemos que cuidar que no nos haga caer, que es nuestra carne, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que tenga buen día.